Buenas noches. Amada iglesia, ahí donde estás te invito a que inclines tu rostro y damos gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar aquí reunidos. Señor, una vez más podemos abrir tu palabra, estudiar y aprender todos juntos, Señor. Lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Señor, tú tienes una porción, Señor, en esta tarde para cada uno de nosotros, Dios. Yo te dejo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como todos saben, este mes estamos hablando del libro de Éxodo, lo acaba de decir José. Y continuando en esa línea, el tema para esta noche es las plagas y la Pascua. Amén. Muy bien. Las plagas y la Pascua. Éxodo capítulo 7, del verso 1 al 4, dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Quédese con esa frase. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Quédese con esta otra frase. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Amén. En esta noche, lo primero que quiero decir es una frase que creo que todos la conocemos y que toca mucho mi corazón. Dice que todo juicio de Dios viene precedido por una advertencia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Todo juicio de Dios a lo largo de la historia, en la palabra de Dios podemos encontrar que siempre que Dios tuvo que intervenir a liberar a su pueblo, a hacer algo poderoso, siempre Él advirtió antes. Lo podemos ver en la historia de cuando el diluvio, 120 años dice que estuvo predicando Noé, y la gente no se arrepintió. Y así a lo largo de la historia, Dios siempre nos advierte. En nuestras propias vidas, Dios siempre que va a ejecutar un juicio nos advierte y nos da tiempo para poder cambiar y enderezar nuestras vidas. Y bien, podemos ver que en capítulos anteriores, para situarnos más o menos allá en el 4, Dios ya le había dicho a través de Moisés a Faraón diciendo: deja ir a mi primogénito. No hace falta que lo ponga en ese versículo, yo lo digo así. Va Moisés y le dice a Faraón: deja ir a mi primogénito. Israel era su primogénito, porque si no, dice, yo dice, enviaré muerte sobre tu hijo. Entonces Faraón ya estaba advertido. Y continuando dice, vamos a ver definición de plaga. La palabra plaga, ¿qué significa? Según el diccionario bíblico, significa tormento, sufrimiento, herida, golpe. Y este significado es el que yo voy a usar en esta noche. Golpe. Dios va a venir a golpear a Faraón y a Egipto, como lo vamos a ver. ¿Cuántas plagas fueron? 10. ¿Quién dijo 7? 10, muy bien. Bueno, ahí tenemos las primeras 5. Las aguas se convierten en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Este estudio yo lo he hecho a la luz de la Reina Valera del 60, lo aclaro, porque puede que usted coja, por ejemplo, en la Biblia de las Américas y encuentre, dice, en vez de moscas, dice tábano, en la Nueva Versión Viviente dice insectos, pero bueno, cambia un poco, pero el significado es lo mismo. Entonces, 10 plagas que Dios envía, podemos decir 10 juicios o 10 golpes, de los cuales Dios va a mostrar su mano poderosa. ¿Cuál fue el propósito de las plagas? Todo lo que Dios hace tiene un propósito.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siempre, todo lo que hace es con un propósito. El primero que podemos ver en primer lugar es demostrar que Jehová es el Dios supremo y soberano. Dios venía a pelear por su pueblo. Con mano fuerte, con su brazo poderoso, Jehová venía a demostrar que no había nadie como Él. Lo triste es que esta generación pudo ver la bendición y no alcanzar el propósito. Qué tremendo, ¿verdad? Una generación es que lo vio con sus propios ojos. Vio cómo el agua de ese río Nilo se convertía en sangre, que pudieron ver los tremendos milagros, esas manos poderosas, y se quedaron a mitad del camino, porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Este pueblo salió, pero no llegó. Dios tuvo que dejar morir esa generación y que se levantara otra para llegar a la tierra prometida. Y me gustaría que en esta noche, al hablar de las plagas, tú puedes decir, wow, eso ya es algo histórico en la historia, pero no, que podamos cada uno de nosotros tomar ese algo que Dios tiene para nosotros, un sentido espiritual. El hermano Tony nos decía en la introducción que Egipto puede representar o representa para el creyente el mundo. Y Satanás, Faraón, Satanás. Muchas veces nos pasa, mira, una de las historias que más me impacta en mi vida es el pueblo de Israel. Y uno de mis líderes favoritos, Moisés. Porque Dios mío, lo que este hombre, es que si estudiamos esto, es tremendo todo lo que tuvo que pasar Moisés y cómo Dios trató con él. Pero, bueno, siguiendo lo que quiero liar. Entonces, el pueblo de Israel vio la bendición, pero no alcanzó el propósito. Queridos, que no nos pase eso a nosotros. Que estamos viendo las bendiciones de Dios, que estamos viendo, estamos viviendo, y que por circunstancias no alcancemos el propósito que Él tiene para nosotros. En el versículo 3 y el 4 que acabamos de leer dice: y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de tierra de Egipto, con grandes juicios. Grandes juicios. En segundo lugar, podemos ver ¿cuál era el segundo propósito? Derrotar a los dioses de los egipcios. Una nación idólatra que tenía muchos dioses. Dios viene a demostrar que no había nadie como Él. Él viene a hacer ver que después de Él no había nadie. Los egipcios tenían, por ejemplo, el Dios de la agricultura, el Dios de la fertilidad, el Dios del sol, bueno, muchísimos. Pero Dios viene con su mano fuerte a pelear por su pueblo, no solo a demostrar a Egipto, sino también a los israelitas, en quién habían creído. Amén. Tercer lugar, tercer propósito, efectuar la liberación de los israelitas. Ese era el tercer propósito. Podemos encontrar muchos. Efectuar la liberación de los israelitas. Toda liberación tiene un proceso. Amén. Amén. Vamos a ver solo un par de las plagas que son aquellas con las que yo he visto que más afectaban directamente a la persona. En sí, todas eran terribles, pero esta, por ejemplo, la primera, las aguas se convierten en sangre. Dice el versículo 19 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó.
y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Tremendo, tremendo. Dios viene, golpea por medio de Aarón las aguas y dice que se convierte todo en sangre. ¿Pueden ver o imaginarnos lo que fue? Tremendo. El río Nilo para los egipcios era considerado un dios. Ellos le adoraban, ellos lo veneraban. Y ahí vemos uno de sus dioses corrompido, como acabamos de leer. El río Nilo aportaba muchos beneficios en Egipto. La pesca, pero también afectaba a las personas. El agua es algo vital. Necesitamos para beber, para hacer la comida, para ducharnos, para todo. Y vemos cómo Dios vino a tratar con ellos de esta manera. Dice que los peces murieron. Incluso tenían peces considerados sagrados. Y ahí vemos la mano de Dios. El pescado era un alimento primordial en Egipto. Era algo que la gente se alimentaba de ello. Cuando el pueblo ya había pasado, como sabemos, el Mar Rojo, en número 11:5, en uno de esos momentos en que el pueblo empieza a renegar con Moisés, a decirle, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Empiezan a renegar. Dice que empezaron, vamos a leer número 11:5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, imagínense, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla y los ajos. El pescado era algo primordial. Y Dios viene ahí y podemos ver la mano poderosa de Dios. Esta plaga duró 7 días. Imagínense lo que era, 7 días sin agua. La plaga del ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová, quédese con esta palabra, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Tremendo. A partir de la cuarta plaga, Dios hace una separación. Dios hace una separación. Y en esta me llama muchísimo la atención porque es algo tremendo que es que si analizamos bien, vemos aquí a Dios diciendo, mañana haré esto. El dueño del tiempo, el dueño de todo dice mañana. Nosotros no podemos decir mañana, porque el mañana no nos pertenece, solo le pertenece a Dios. Pero Dios aquí dice, mañana haré esto, como dando tiempo también. En el versículo 7, no hace falta que lo pongas, yo lo leo aquí. A continuación dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. La confirmación se había hecho tal y como Dios lo había dicho. Este fue otro duro golpe para Egipto, pues ellos consideraban también como dioses al toro, la vaca, el carnero. Y ahí vemos sus dioses muertos. Dios mostrando que no había nadie más que Él. En esto podemos ver el señorío absoluto de Dios. Dios tiene el cuidado de su pueblo. Dios había prometido
Incluso el ganado de los hijos de Israel no murió. Todo estaba ahí, intacto. En el capítulo 11, en el versículo 1, yo lo leo, no hace falta que lo pongas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Y después de esta, él los dejará ir. Seguramente, dice, os echará para siempre. Ya sabemos que se refiere a la última plaga, la muerte de los primogénitos. En Éxodo 11, del 4 al 7 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esta fue la última plaga y sin duda la más dura de todas, pues afectó directamente a lo más preciado, a los hijos, al hijo primogénito, y ahí vemos a Faraón sin su heredero, ahí vemos a la gran nación, la poderosa Egipto, destruida, en ruinas. Estaba Faraón destrozado. Yo no sé si han visto la película, pero es impresionante cuando vemos que muere el hijo de Faraón y él va y lo pone en los brazos de uno de sus dioses y le grita y le dice que le devuelva la vida, y días y días y días se pasa ahí. Y es tremendo, ahí está su Dios. Ahí está su Dios. Es interesante esa película. Entonces aquí vemos, una vez más Dios cuida de los suyos. Dios ya había previsto, Dios da unas instrucciones, ahora lo vamos a leer en Éxodo capítulo 12, cuando llegamos a la Pascua. Dios da una serie de instrucciones a Moisés y Aarón sobre la Pascua. Él ya tenía previsto todo cómo iba a suceder, cómo iba a librar al pueblo de Israel. Y aquí entra la persona, también los israelitas tenían que cumplir su parte de lo que Dios había mandado. Porque si vemos, dice que Él manda que tomen un cordero, que la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta. Entonces sí que las personas también, ahora aquí es donde entra en juego la obediencia y la fe. El saber de que si cumplimos lo que Dios nos manda, estaremos protegidos. En el capítulo 12 de Éxodo, Dios hace referencia ya a la Pascua y de cómo el pueblo de Israel se salvará. Dice, imagínense, esto no está ahí en el versículo, pero yo lo voy diciendo. Dice que Él dio una serie de instrucciones diciendo que nadie saliera esa noche de sus casas, que estén todos. Requería obediencia, por eso lo digo, requería obediencia y fe, de creer que esa noche el pueblo sería libre. La Pascua fue instituida por Dios. Dios mismo fue el que le dio las instrucciones a Moisés y Aarón. Dios da una serie de detalles y normas de cómo hacerla. Vamos a ver en Éxodo 12, el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí vamos a ver un paralelismo con Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero de vida, aquel que vino y se puso en lugar nuestro. Aquí vamos a ir viendo un paralelismo de cómo ese Cordero es
el que toma el lugar de las familias que están reunidas en las casas. El animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaras de las ovejas o de las cabras. Cristo fue sin defecto, sin tacha alguna, un cordero santo, inocente, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre del cordero, aquella noche en Egipto hubo muerte. Hubo muerte. En cada hogar dice que se escuchaba el llanto, el lamento. Y en la casa de los israelitas hubo también muerte. Hubo sangre, pero del cordero. Aquel corderito que Dios sabe que Dios había designado para librar a las familias. La sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Segundo, tenía que ser de 1 año de edad. Debía estar en su mejor edad. No tenía que ser viejo. Cristo se entregó por nosotros en los mejores años de su vida. En la plenitud, pues tenía 33 años. De los 30 a los 40, puedo decirlo por experiencia que es los mejores años. Los mejores años que podemos vivir. El Cordero fue también examinado. En el versículo 3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 del mes tenían que tomar ese cordero y hasta el día 14 no lo inmolarían. O sea que habían 4 días para que la familia pudiera observar, examinar si ese cordero no estaba enfermo, si no tenía algo mal, porque tenía que ser sin defecto. Así Cristo también fue examinado. ¿Recuerdan los fariseos, los saduceos en la sinagoga siempre estaban buscándole de qué acusarle, buscando de qué manera poder tener algo en contra de él? Incluso cuando fue llevado delante de Pilato, Pilato dice que no halló de qué acusarle, no halló falta en él. Primera de Pedro 2, 21 y 22 nos dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¡Qué tremendo! Cristo, tenemos ahí, como dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Cordero sustituía a la familia. Así Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Primera de Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. El cordero, aquel cordero que las familias tomaban aquella noche, tenía que ser, era el que sustituía a la familia. Así Cristo tomó nuestro lugar. El cordero puro, santo y sin mancha. Las hierbas amargas eran para recordar a los hijos de Israel la esclavitud de los años que habían vivido en Egipto. Así la cruz nos recuerda de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha redimido.
de la esclavitud de Satanás y del pecado. Por ello necesitamos cada día vivir a los pies de la cruz, porque en ello nos recuerda de dónde Dios nos sacó, todo lo que Dios hizo por nosotros. En el versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Requería obediencia. No podías saltarte ninguno de estos detalles, si no estabas perdido. Estar listo, estar preparado. ¿Se imagina lo que es estar con el bordón en la mano y comer? Una mano y con la otra comiendo. Así todo creyente tiene que estar listo para el momento en que suene la trompeta y Dios nos llame y seremos arrebatados. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y esto requiere obediencia, porque muchas veces estamos tan relajados, ya será, pero puede ser ahora, puede ser dentro de 5 minutos, nadie lo sabe. Tenemos que, como creyentes, vivir una vida santa como Él nos demanda. Y por último, este versículo que me gusta mucho, en el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Padres, creo que aquí la mayoría somos padres y tenemos una gran responsabilidad. No basta con enseñar y motivar a nuestros hijos a venir a la iglesia. No basta con eso, sino en enseñar lo que es realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. El verdadero precio que se pagó. Porque muchas veces somos tan light como padres, y no enseñamos. Realmente yo estuve pensando en esto. El sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Se lo hemos enseñado a nuestros hijos el precio que se pagó? No debemos de cansarnos de enseñarles y debemos de tomarnos un tiempo. Los judíos lo hacen con sus hijos, lo preparan, le enseñan. Vamos, creo que a nosotros nos falta mucho. Preparar una nueva generación, pero de verdad que conozca a Dios de verdad, no al Dios de los padres, sino que de verdad tengan un encuentro y conozcan el precio de verdad que se pagó. Cristo es nuestra Pascua. Uno de los principales propósitos del cual Dios liberó a los israelitas era que le sirvieran. A lo largo podemos ver desde el versículo 7, el 8, el 9, siempre acaba la frase: para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios nos rescató de Egipto, que es el mundo, de las manos de Satanás, para que le sirvamos. Amén. Dios dio su vida por nosotros, ese cordero que se puso en lugar nuestro en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros corresponder a ello? Si no es viviendo una vida santa, siguiendo sus pisadas, como dice aquí, y sirviéndole. Dejando nuestro tiempo, todo para Él. Él es el dueño de todo. El decirle: Señora, aquí estoy, usa mi vida. Si en algo te sirvo, si en algo soy útil, aquí estoy. Recordemos esto. Yo me quedo con esto. Realmente he tomado esto. Dice: enseñar a vuestros hijos. Que no dejemos. Muchas veces nos cansamos. A veces nuestros hijos nos dicen: no seas cansino, no seas cansino. Pues sí, seamos cansinos. Enseñemos el verdadero significado de la cruz. Porque a veces nos conformamos con que nuestros hijos estén en la iglesia. Pero el estar no basta. Hay que conocer a Dios. Así que te invito a que inclines tu rostro y podamos dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias porque
Tú nos recuerdas, Dios, que tú enviaste, Señor, a tu Hijo por nosotros. Tú eres nuestra Pascua. Tú eres el que lo has dado todo por nosotros, Dios. Queremos corresponderte, Dios. Queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Señor, aquí estamos. Si en algo te podemos ser útil, usa nuestras vidas. Gracias, Dios, por recordarnos que tú eres el Dios supremo, poderoso, el que envía, Señor, tus juicios y peleas por tus hijos. Tú peleas, tú sigues peleando, Señor, por cada uno de nosotros. Y muchas veces nos olvidamos de darte gracias. Muchas veces, Señor, creemos que te has olvidado. Pero ahí estás tú, lidiando, Señor, con cada batalla, para que nosotros salgamos victoriosos. Te damos gracias, gracias, infinitas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.